Colosenses capítulo 2, verso 9 y verso 10. Colosenses capítulo 2, verso 9 y verso 10. Un tema que vamos a tratar esta mañana: con uno me basta. Amén. Con uno me basta. Gloria a Dios. Aleluya. Colosenses capítulo 2, verso 9 y verso 10. Amén. Leamos juntos la palabra del Señor. Porque en Él habita corporalmente, no una parte, no un 50%, no una décima parte, no un 80 ni 90%, no. ¿Cuánto? Toda la plenitud de la deidad. Y vosotros, ¿qué? Estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bueno, hay algo que se llama mitología. Mitología. La hay de todas las clases, griega, romana, y de todas esas culturas que hubo en el antiguo tiempo, babilónica, y de todo eso. Mitología es el conjunto de mitos, de cuentos que la gente se inventa. Mitos, leyendas pertenecientes a una cultura, pertenecientes a un grupo de personas que tienen unas tradiciones y trata de sus dioses, de sus héroes. Tratan de explicar a través de sus mitos y cuentos y leyendas la naturaleza del mundo, sus orígenes, el significado de esos cultos, de las prácticas rituales. Y ya hablando de la cultura o de la mitología griega, entonces era parte de esa antigua Grecia que tenía como objeto de culto los dioses olímpicos. Una cantidad de dioses del Olimpo, donde estaba el mandamás, Zeus. Hermano, hay cientos de esos ídolos, de esos dioses inventados. Otros son semidioses, mezcla de dioses y hombres o con los seres humanos. Entonces un dios de esos se casaba con una mujer y tenía un semidios. Todos esos eran los cuentos, esos mitos y leyendas de la mitología. Algunos han tratado de decir que lo que nosotros tenemos también es mitología. Alguien le decía a sus hijos, yo estuve leyendo porque estaba siguiendo la página la página de una emisora mundial, y esta página que compartía muchos archivos y muchas cosas, estaba diciendo y explicando que lo del paraíso, lo de allá del Edén, eso era una mitología, un cuento, una leyenda, que nosotros no teníamos por qué enseñarle a los hijos esas leyendas. No teníamos por qué decirles que sí, que hay un Dios invisible que creó al hombre. Que eso es un cuento, es una manera de explicar cómo empezó todo, el origen del mundo. Y no teníamos por qué enseñarle a los niños ese cuento, esa leyenda. Pero entonces sí se les puede enseñar a los niños que venimos de un mico, de un mono, de un orangután. Eso sí lo están enseñando en las universidades, en los colegios.
Pero decir que esto que estamos palpando, viendo, y este universo y esto no es un diseño inteligente, no es una mente entendida, supremamente inteligente, con una sabiduría única que hizo que todo funcionara como funciona, a la perfección. No, eso es un cuento. Es más fácil creer que aunque aquí hay una cantidad de partes de un avión, vino un huracán, sopló y se formó un avión. Es más fácil para ellos creer eso. Y no que un hombre inteligente hizo las partes, las compuso, las puso unas con otras y terminó un avión. Para ellos es más difícil. Ese celular que usted tiene, ese es el resultado de una magia, de algo, de un choque de partículas, de un cosmos. Hermano, eso no se lo cree ni el diablo, hermano. Que esto tan perfecto, tan como funciona de bien, y que es el resultado de un choque de partículas, de una nube de polvo, y entonces apareció el celular. Usted se come ese cuento, hermano. Ni el diablo se lo come, porque el diablo sí sabe que hay un Dios que hizo todas las cosas. El diablo también lo sabe. El diablo sabe que hay un solo Dios. Y por eso es que se sujeta, se somete. Entonces, pero la mitología, que es el resultado de el intento que tienen los hombres de explicar el funcionamiento de todas las cosas, esa mitología se inventó que hay un Dios para cada cosa. Entonces hay uno que manda allá en el Olimpo con su esposa y hay otros dioses que están sujetos a él. Entonces está el Dios del viento, que cuando el otro que manda lo manda que sople a mover ese viento, entonces él sale y hace mover el viento. Que hay otro Dios que es el del mar. Y cuando el principal Dios lo manda, él tiene que ir a obedecer y entonces se encrespan las olas del mar. Ese es el Dios del mar. Y hay otro que es de la guerra. Y hay otro que es de la paz. Hay otro que es del amor. Y así sucesivamente, para cada cosa hay un Dios. Ese es el invento de la mitología. Ese es el cuento que ellos crearon, por no aceptar que hay uno solo y verdadero. Pero aunque eso es así y ha cobrado fuerza, es más, usted va a un colegio, a una universidad y no le enseñan la existencia de un Dios. Allá le enseñan la existencia y estudian. Yo estuve estudiando en el colegio. Yo estuve estudiando. Y allá me enseñaron esto de la mitología griega. Y me tocó leer libros. ¿A cuánto le ha tocado leer libros de mitología? Que la Odisea, que la Divina Comedia, de Dante Alighieri. ¿Y qué es la Divina Comedia? Este escritor, guiado por su propio instinto, por su propia inspiración, habló del infierno. ¿Cómo es el infierno? Esa es la tal Divina Comedia. ¿Dónde está el diablo? ¿Qué es lo que hace el diablo allá en el infierno? Las secciones que tiene el infierno. Eso está dividido allá. Hay secciones, hay, ¿cómo se dice? Estratos en el infierno, según Dante Alighieri. Y entre menos estratos, más hondo está. Y todo ese cuento lo estudian los universitarios, los estudiantes en los colegios. Eso sí lo enseñan allá. La mitología griega, la mitología romana. Sin embargo,
cuando yo observo eso, porque hay un Dios del vino, un Dios de la borrachera. ¿Sí sabían, no? Hay un Dios de la borrachera, del vino. Por eso es que ahora entonces en la religión usted encuentra que las personas tienen un Dios para cada cosa, un santo. El que está enamorado clama a un santo. ¿Alguno de ustedes clamó al santo cuando estaba enamorado? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el santo de...? ¿Ah? ¿Cuál? Cuando era religioso. Cuando lo engañaron con esos cuentos, esa mitología. ¿A cuál santo clamaba usted? ¿San qué? San Antonio. La religión todavía sigue creyendo en la mitología. Entonces tienen una santa para los accidentes, para los carros, y los consagran los carros. Y toda esa jerarquía de personajes se prestan para ese embuste y para esa mentira. Y entonces allá hacen reuniones y echan agua bendita para echarle a los carros y para echarle a las personas, porque le están consagrando el carro a esa santa o a ese santo. Todavía se está practicando la mitología ahora romana, en un culto pagano. Y la gente está cayendo en ese cuento porque todavía es eso así. Hoy estamos en el siglo XXI y la gente sigue creyendo como los cavernícolas que hay muchos dioses. Porque los cavernícolas también se inventaron sus propios dioses. De piedra, de madera y de todo. Los tótems, allá tenían esos lugares de adoración, piedras inmensísimas que labraban y se tiraban de rodillas a adorarlo porque eran dioses para ellos. Adoraban al sol porque era un dios para ellos. La luna también, las estrellas, habría que hacerle culto. Pero ninguno de esos dioses exigió santidad. Ninguno. Ninguno de esos dioses exigió a sus seguidores santidad. Sin embargo, cuando Pablo fue a Atenas, la capital de Grecia y de la mitología romana, griega, la capital de la mitología griega, encontró altares para cada dios. Allá estaba el de Zeus, de todos esos, del viento, del mar, de la guerra, de la paz, del amor. Y eso había altares por toda parte. Pero encontró un altar que decía, al Dios no conocido. Por si se les había escapado alguno, que ellos no lo conocían, porque los otros sí, se lo habían inventado ellos mismos. Pero si había uno que ellos no conocían, pues allá había un altar. Permanecía vacío porque ¿quién iba a ir allá? Los otros sí estaban llenos de sacrificios, de ofrendas, de todo. Pero había un altar al Dios no conocido. Y Pablo pasó por ahí en Atenas y miró ese altar. Y ese fue el tema de su predicación. Al Dios no conocido, al que ustedes no conocen, es al que yo les vengo a predicar. Les vengo a anunciar, aleluya. Alabanzas. A ese Dios que ustedes no conocen, yo sí lo conozco y se los vengo a anunciar. Jesucristo. Y empezó Pablo a predicar por todas partes y a llenar todo con este evangelio maravilloso. Porque es que hay un Dios que aunque la gente no lo conoce y aunque la gente no lo ve y aunque la gente no cree que existe, porque no lo puede tocar, porque no lo puede
Ver es más real que nosotros mismos. La Biblia no intenta probar que hay Dios. No, Señor. La Biblia no hace el intento y el esfuerzo de probar que hay Dios. Porque para eso están los libros por ahí que todos se han escrito por ahí. La Biblia dice que hay Dios. Así de sencillo. En el principio creó Dios. ¿Cuál Dios? El único que hay. En el principio creó Dios ¿qué? Todo lo que existe. Todo lo que existe. Su eterno poder y deidad, que no se ven, se hace claramente visible desde la creación del mundo. Este es mucho Dios poderoso y grande. Mucho Dios maravilloso este Dios. Así que ahora hay una competencia. ¿Cuál será el verdadero? Dice la gente. ¿Cuál será el real? ¿Cuál será el verídico, el que manda? Bueno, eso lo preguntan los que no saben que hay un Dios verdadero. Porque los otros son creados, son hechos por las manos humanas. Son creados por la mentalidad humana. El Dios que nosotros tenemos no es creado por nosotros. Él nos creó a nosotros. Por eso es que nosotros no le prendemos velitas. Porque es que Él no está en la oscuridad. Como dice el hermano Álvaro García en su canción. Nosotros no le prendemos velitas a Él porque es que Él es el que nos alumbra con su luz. Dice la Biblia que Él es la luz del mundo. Alabanzas. Nosotros ¿para qué le vamos a prender velas? Él no está en la oscuridad. Él es el que nos alumbró a nosotros y nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. No lo cargamos en los hombros. Nosotros no hacemos procesiones con Él al hombro, como si hacen los que tienen dioses hechos, creados, fabricados por sus propias manos. Los tienen que llevar en los hombros, porque tienen orejas, no oídos, orejas. Oído es el órgano que oye. La oreja es esto que está aquí afuera. Tienen orejas pero no oyen. Mucho menos oído. Tienen narices pero no huelen. Tienen ojos y no ven. Tienen boca y no hablan. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Los tienen que llevar en sus hombros porque están muertos. Pero en vez de nosotros cargar a este Dios, Él fue el que nos levantó del polvo. Él nos rescató de allá de la inmundicia y nos ha puesto en lugares celestiales. Aleluya. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces el Señor se dio a la tarea de mostrarle a la gente quién es Él. Hermano, la gente es necia. La gente lo que pasa es que es incrédula. Pero el Señor es real, es verdadero. Esto no es mitología, esto no es cuento, esto no es invención, esto no es leyenda. Esto es testimonio. Porque cuando Israel estuvo en Egipto esclavo durante muchos años, más de 400 años, allá les tocó estar en medio de una cultura
y de una mitología, es una de las primeras, la mitología egipcia. Para ellos el perro era un dios, el gato era un dios, la vaca era un dios, y tenían dioses fabricados con esa imagen. Ustedes pueden ver la cabeza de un toro, la cabeza de un pez. Y entonces había un dios que era mitad pez y mitad hombre. ¿Cómo se llamaba? Baco. La mitad pez y la mitad hombre. Allá en medio de esa cultura creció un pueblo que sabía que hay un Dios real y verdadero. Y el Señor dijo: voy a sacar a mi pueblo de allá. Pero dice la Biblia que el Señor hizo que Faraón no quisiera dejar ir al pueblo de Israel. Pues todo eso fue un proyecto de Dios, solamente para desplegar su poder y su autoridad. Entonces llegó allá Moisés y le dijo: bueno, Moisés, vengo en nombre de Jehová, el Dios verdadero, el único que hay, y Jehová dice que deje ir a mi pueblo. ¿Jehová? Yo no conozco quién es ese Jehová. Yo conozco aquí al Dios Nilo, al Dios Amón-Ra, que es el sol, y aquí adoramos todos esos dioses porque son los que conocemos. Pero ese Jehová, ¿quién es? ¿De dónde salió? Yo no conozco ese Dios. Así que como no lo conozco, pues no lo voy a dejar ir. No voy a dejar ir a Israel de aquí. Es el pueblo que nos está haciendo prosperar, que está construyendo las ciudades. No, yo no los puedo dejar ir. Ah, ¿no lo quiere dejar ir? Bueno, y empieza el Señor a desplegar su poder. Tiró Moisés la vara al piso y esa vara, que es inerte, se convirtió en una tremenda serpiente. Eso es un milagro grande. Pero por ahí, como hay imitadores, tratan de imitar el poder de Dios, esos brujos mentirosos. Habían por ahí unos brujos y tiraron sus varitas y se convirtieron en culebritas. Pero vino la serpiente de Moisés, la vara que se convirtió y se comió todas esas culebritas. Porque es que aún ahí se está demostrando que el Dios nuestro es superior a todo. Usted no le coma cuento a los brujos, hermano. Que maldiciones, que lo vamos a no sé qué, que le vamos a echar esto, una maldición. ¿Qué cuento ni qué cuento, hermano? Hay un Dios que está por encima de todo eso. No hay nada que pueda sobre el poder del Señor. No le tenga miedo, déjelo. Yo estaba durmiendo un día, una noche pues, en Teorama Norte de Santander. Oré, me acosté y empecé a sentir, hermano, que el cuerpo no me respondía. Yo no sé si era que no estaba completamente dormido, qué es lo que pasaba. Pero yo sentí que algo me cayó en el pecho, me oprimía. Y como que me quería ahogar. Y yo dije, esto está raro. Nunca me había pasado. Y en la mente, porque fui a hablar y no podía hablar. Mi esposa estaba ahí en la cama y la fui a tocar y yo no podía mover la mano. Nada del cuerpo. ¿Ves? Esto tan raro. Y yo empecé a invocar el nombre de Jesús en mi mente. No podía hablar. Y era tan tremendo eso que estaba sintiendo, que yo sentí que el cuerpo, estando ahí sobre la cama, quería como levantarse y flotar. Yo sentí que se puso livianito y como que iba a flotar. Y dije, sí. Invoqué el nombre de Jesús con autoridad en la mente porque no podía hablar. Diablo mentiroso, cree que es más grande que el Señor. Invoqué el nombre de Jesús con autoridad. Hermano, y lo que había ahí, lo que era, se tuvo que ir. Se tuvo que ir porque invoqué el nombre del Dios verdadero.
el nombre de este Dios maravilloso. Así que Faraón no dejó ir al pueblo de Israel. No, yo soy el faraón acá, yo soy el que mando. ¿Quién es ese Jehová? Bueno, estaba bañándose allá en el río el faraón con toda su gente porque estaban haciéndole una fiesta al río Nilo, su Dios preferido. Y llegó Moisés otra vez. Bueno, el Señor dice que deja ir a mi pueblo. No se van a ir. Dijo, bueno, listo, está bien. Metió Moisés la vara en el río. Y todo lo que era agua potable ahí en Egipto, todo se volvió sangre. No fue únicamente el río. No tenían con qué comer, no tenían con qué bañarse, no tenían con qué hacer aseo. Toda el agua en todos los recipientes, en los aljibes, en toda parte se volvió sangre. Hubo pestilencia, hubo malos olores, porque si era sangre, y estuvo ahí todo el tiempo que el faraón dijo, no lo voy a dejar ir. Dijo Moisés, bueno, entonces usted me dirá cuándo vengo a orar para que el Señor lo vuelva a componer el río y las aguas. ¿Cuánto tiempo duraría? Y eso podrido, hermano, esa sangre ahí, uy. ¿Quién iba a tomar agua? Pero en Israel sí había agua. Agua buena, limpia. No había sangre. Pero el río Nilo se puso en sangre, se volvió sangre. Ya cuando el faraón mandó a llamar a Moisés, dijo, venga, ore porque no nos aguantamos esto. Moisés invocó al Señor y el río quedó limpiecito, sanito otra vez. Todas las aguas se limpiaron. Eso es grande, hermano. Eso no es magia, eso no es brujería, eso es poder de Dios. Aleluya. Aleluya. Hermano, este Dios es Dios único y maravilloso. Y si me pongo a explicar todo lo que hizo, aquí nos dan las 12. Así que hubo plaga de ranas, moscas, piojos, granizo, moscas, sí, ya, langostas, tinieblas. Otro Dios preferido allá en Egipto era Amon-Ra, el Dios Sol. Y hermano, este Dios es muy grande, el Dios que tenemos. El Dios nuestro es el Dios maravilloso. ¿Cómo hacer para demostrar que era más grande que el Dios Sol? Pues el Señor se los demostró. 3 días de completas tinieblas. No se le vio la cara al sol en Egipto durante 3 días. Hermano, eso es grande, eso es extremadamente grande. Y en Israel, en el pueblo allá, tenían luz. Ellos tenían luz. Pero en Egipto no había nada de luz por 3 días consecutivos. Para demostrarle a Faraón y a todo Egipto que hay un Dios por encima de todas las cosas. Al tercer día entonces Faraón mandó a llamar a Moisés que orara y volvió la luz a Egipto. Al final de esta historia bíblica tan hermosa, hermano, Egipto quedó completamente destruido. Las vacas se murieron porque el Señor le dijo, recojan el ganado. Ellos no creyeron, va a caer granizo. Hermano, y vea, y ha caído granizo en el planeta después de eso, unas bolas como de golf, del tamaño de una pelota de golf. Lluvia de granizo. Los carros se han dañado, las casas se han destruido, los árboles también. Y eso pasó allá en Egipto. El Señor envió lluvia de granizo.
Se murió todo el ganado de Egipto. Pero en Israel estaba el ganado completico, no pasó nada. Y para finalizar, la muerte de los primogénitos. Así que el Señor saca a Israel de Egipto con mano poderosa. Y el pueblo queda con un testimonio tan glorioso, hermano, grandes y chicos, porque ellos vieron con sus propios ojos, en la casa de cada egipcio había un muerto. El primer hijo de cada familia murió. Así que todo el mundo era llorando en Egipto. Pero en Israel no murió ninguno. Ninguno. Porque como Israel sí sabía que había un Dios y adoraban a ese Dios verdadero, Dios les estaba mostrando qué clase de Dios era Él. Hermano, y no hay Dios que haya hecho lo que el Señor ha hecho. No hay. Y en el desierto, como ustedes ya saben, también el Señor los sostuvo, les dio agua, les dio comida, ropa, los sanó en momentos de dificultad cuando estaban enfermos, cuando las serpientes los mordieron y morían por decenas, por centenas. No había antídoto, pero el antídoto lo puso el Señor. Gloria a Dios. Y todo el que hacía lo que el Señor dijo, miren esa serpiente que Moisés colocó en la vara, serpiente de bronce, y los que miraban a la serpiente no morían. Ese era el antídoto, creerle al Señor lo que había dicho. Los rebeldes morían. ¿Yo qué voy a mirar esa serpiente? ¿Quién dijo que eso iba a sanarme? Yo tengo que aplicarme una inyección para poderme sanar. Y no miraban y se morían. Pero los que miraban la serpiente, el Señor los sanaba, los guardaba de la muerte. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Señor Jesucristo fue levantado en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que entonces, hermano, toda esta mitología, el dios Sol, el dios Nilo y todos estos dioses quedaron desvirtuados, quedaron descubiertos, no eran ningunos dioses, eran invenciones de los hombres. Pero aparece un Señor Jesucristo naciendo de una virgen. Hasta el nacimiento de Él fue milagroso. El Señor escogió dónde y cuándo y de quién nacer. El Señor escogió de quién iba a nacer. Pudo haber nacido de una reina en un palacio, pero estaba escrito que había una señal milagrosa. La Virgen daría a luz un hijo. Y nació el Señor Jesucristo. Lo adoraron los príncipes, los reyes, los pastores, todo el mundo lo adoró. Los ángeles del cielo bajaron y adoraron. Y el primer milagro que el Señor hace para demostrar que Él es Dios, el único y verdadero Dios, en una fiesta de matrimonio se acabó el vino. Le dice su madre María, se acabó el vino. Ella dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Ustedes han notado que el Señor nunca le dijo madre? ¿No habían notado eso? Nunca le dijo madre, le dijo mujer. Cuando le dijeron, ahí lo busca su madre y sus hermanos, él dijo, mi madre y mis hermanos. Mi madre y mis hermanos son ustedes, la familia mía son ustedes. Y todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y una mujer gritó por allá, bienaventurados los pechos que mamaste y el vientre que te trajo a luz, te dio a luz. De una vez le tapó la boca.
Y le dijo, más bienaventurados son los que me oyen y hacen la voluntad, mi voluntad. El Señor es, porque el Señor no le da la gloria a nadie. La gloria le pertenece solo a Él. Solo a Él, y solo Él es digno de honor, de gloria y de alabanza. Aleluya. Hermano, y estaba profetizado que ese Dios del Antiguo Testamento se iba a manifestar en carne. Y nació el Señor Jesús. Él mismo, Dios mismo vendrá y nos salvará. Y el solo nombre que se le puso al Señor, a ese niño de Belén, lo que quiere decir es Salvador. Y ese único Dios del Antiguo Testamento que salva, porque allá en la Biblia dice, mirad a mí y sed salvos, oiga, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Él mismo declaró que no había otro Dios. Y cuando nace el Señor, el niño de Belén se llama Salvador. Tan raro, porque la palabra, el nombre Jesús quiere decir Salvador. Por eso es que dice categóricamente la Biblia en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque es que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces el Señor empieza a demostrar que Él es Dios. Convirtió el agua en vino. Se acabó el vino. Vinieron donde el Señor. El Señor dice, todavía no ha llegado mi hora. Pero María le dice a los sirvientes, a los que están trabajando ahí en la fiesta, a los que están colaborando, hagan todo lo que Él les diga. Entonces el Señor dio la orden. Llenen esas tinajas con agua. Fueron y trajeron agua y llenaron la primera, la segunda eran como 6 tinajas. Y las llenaron con agua. Luego el Señor les dice, bueno, llévenle de eso, que el director de la fiesta, el maestresala, pruebe, haga la prueba de esto. Sacaron del recipiente y le llevaron. El maestresala probó el agua que sacaron de las tinajas, que el Señor había dicho que echaran ahí. Cuando él probó, dijo, uy, felicitó al que se estaba casando. Dijo, todo mundo saca primero el vino de buena calidad y de último el de malita, el malito, el de menos calidad. Pero usted sacó el bueno, se acabó y ahora este está mejor. Gloria a Dios. Está el mejor aquí todavía, sin saber de dónde había salido ese vino. ¿Cuántos se demoraron yendo de ahí con el agua que echaron a donde estaba el maestresala? ¿Cuánto tiempo si estaban ahí mismo? Y usted sabe todo lo que se necesita para que haya un buen vino. ¿Cuánto tiempo? Son años. Y entre más añejo, mejor. Los que saben de eso, yo no sé porque no pruebo eso. Bueno, sí he tomado por ahí de vez en cuando una copita, pero yo de catar vino no sé. Me confieso, ¿no? Me confieso que he tomado por ahí una copita de vino. Hermano, y probó este hombre el vino y dijo, este es el mejor vino hasta ahora. Y no era para que emborracharan, ¿no? Porque de ahí se pegan muchos. Ve, así ve, el Señor hizo vino. Y no se dan cuenta que es un milagro el que el Señor hizo. Y no lo adoran, solo dicen, no, ahí está el vino, venga, yo me emborracho. Como si Dios fuera el Dios del vino. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que el Señor con ese milagro, el primer milagro que hizo,
estando manifestado en carne, demostró que era Dios. Por eso dice la Biblia que muchos creyeron en Él. Después de eso, muchos creyeron en Él. Y siguió haciendo milagros. Le dio la vista a los ciegos. Hizo oír a los sordos. Hizo hablar a los mudos. Sanó a los paralíticos. Sanó a los leprosos. Libertó a los que estaban poseídos por demonios. A los muertos los resucitó. Hermano, esto así como lo estoy diciendo parece que no fuera mucho. Pero si nos damos a la tarea de examinar cada milagro, esto es una cosa grandiosísima. Porque si eso fuera cualquier cosa, todavía por ahí cualquiera hacía hablar a un mudo. Pero solo el Señor es capaz de hacer hablar a un mudo. Y todavía lo hace. Entonces, el Señor manifestó su gloria porque hizo cosas que nadie más había hecho. La gente estaba oyéndolo, esas enseñanzas tan maravillosas, y habían personas que hacía 3 días lo estaban siguiendo, oyendo la palabra. Y el Señor se los llevó por allá, a un lugar solitario. Yo me imagino que Él hizo todo eso con intención. Hermano, porque al Señor no se le escapa nada. Y se los llevó por allá para un lugar desierto y ya llevaban 3 días con Él, oyéndolo. Así que el lonche y la comida y todo lo que llevaban por ahí se les acabó a los 3 días. Ya no habían restaurantes, no había por ahí nada de eso. Así que el Señor, los discípulos le dicen al Señor: Señor, ya hace 3 días que estamos por acá, ¿por qué no los despide para que vayan por allá y consigan pan? Y el Señor les dijo: no, denle ustedes de comer. Nosotros. ¿De dónde? Si tuviéramos 200 denarios, que eso es una plata grande. Haga la cuenta cuánto es un denario, que es un día de jornal. ¿Cuánto vale un día de jornal aquí hoy? 50,000. ¿Cuánto? 50. 30. Eso de los más baraticos. Bueno, póngale 30. Multiplique 30,000 por 200. ¿Cuánto le da? 60. ¿60 millones o 6 millones? ¿Ah? 6 millones. 6 millones. ¿Usted ha comprado pan? 6 millones de pan. 6 millones de pesos en pan. ¿Ha comprado alguna vez? Hermano. Tú tienes que conseguir una tractomula, hermano, un doble troque de esos, para 6 millones de pan. 6 millones de pesos en pan. Y dijo el apóstol: no alcanzaría para toda esta cantidad de gente. Porque eran 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Para darles de a pedacito, ¿no? No alcanzarían 6 millones de pesos. Y el Señor les dijo: no los manden porque se pueden desmayar por ahí y da pesar. Háganlos recostar. Se recostaron en grupitos. Pero había un niño por ahí que llevaba unos panecitos y unos pececitos que todavía yo no sé si fue el que llegó de último por ahí, con el lonchecito, lo tenía entero todavía. Y el niño puso eso en las manos de los apóstoles y los apóstoles trajeron al Señor. Y el Señor dijo: bueno, háganlos recostar. Y empezó a repartirle a los apóstoles. Y los apóstoles empezaron a llevarle por grupitos a este, luego al otro, luego al otro. Hermano, todo mundo comió pescado y pan.
Todo mundo, hasta que quedaron, eso sí, con esa hambre que tenían, hermano. Así que lo que más podían comer, quién sabe si más adelante haya más, pero comamos, por ahora hay. Y comieron hasta que se saciaron. Y cuando ya terminaron, el Señor les dijo, bueno, recojan los pedazos, no los dejen por ahí. Recójanlos. Hermano, 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Oh, hermano, esto es muy grande. Esto es muy grande, hermano, esto es muy grande. El poder del Señor es extraordinario. Yo no sé si a usted no le parece grande, pero este Dios es muy grande. Extraordinario. Iban los apóstoles en la barca un día y la embarcación empezó. El mar se agitó, el viento estaba soplando fuerte y ellos empezaron a hacer lo que ellos sabían hacer en un caso como ese. Fueron tirando de la embarcación todo lo que había para aligerarla y lograr dominarla en el mar. Hicieron eso, pero no pudieron. Cuando ellos se dieron cuenta, dijeron, oiga, aquí nos vamos a morir todos. Llamen al maestro, despiértenlo. Lo despertaron porque él dormía muy tranquilo. Pero todo eso son cosas que él mismo prepara para demostrar su poder y hacerle ver a la gente que sí pueden confiar en él. Aleluya. Y estaban a punto de morir, dijeron, hasta aquí llegamos. Y el Señor se levantó y no se puso a gritar, le habló al viento, le habló a la mar, los reprendió. Inmediatamente dice la Biblia que el viento dejó de soplar, la mar se aquietó y hubo paz, hubo bonanza, hubo tranquilidad. Y algunos se preguntaron, oiga, ¿y quién es este? Que aún el viento y aún el mar le obedecen. Pues yo le digo que es el Dios soberano, el Dios todopoderoso, el que salva, el que transforma. Aleluya. Aleluya. Así que yo le pregunto esta mañana, ¿será que usted necesita más aparte de Jesucristo? Con Jesucristo estamos completos. Con Él estamos completos. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que ustedes, solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús. Bueno, solo Jesús tiene poder. Solo Jesús hizo ese milagros. Solo Jesús salva. Solo Jesús rescata. Solo Jesús da vida. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre porque Él es el Padre. No necesitamos a tres. Con uno tenemos de sobra. Con uno nos basta. ¿Usted qué dice, mi hermano? ¿Necesita más? Esté en pie, por favor. Esté en pie, por favor. Con uno nos basta.